Agradezco a la Federación Argentina de Cardiología el darme esta oportunidad de participar en el curso de diabetes y enfermedad cardiovascular. En este caso particular, a manera de presentación de los antecedentes, a la derecha están los curriculares, a la izquierda por ahí están los vivenciales, que tienen que ver con una experiencia que ha sido muy fuerte, como es participar en un proyecto de un libro que ya lleva 8 años y que estamos afrontando ya la tercera edición, teniendo como compañeros de ruta dos amigos, el doctor Daniel Piscors y el doctor Alberto Lorenzati. Me toca la responsabilidad de dar los basamentos fisiopatológicos de lo que es la enfermedad cardiometabólica, y el título de este módulo ha sido el de diabesidad, que lo he catalogado como la piedra angular de esta enfermedad. Diabesidad es un neologismo que en alguna oportunidad me preguntaron si lo habíamos inventado nosotros, y nosotros en el libro dejamos bien sentado que existían antecedentes de este neologismo. Cuando uno va al PubMed y busca el término diabesity, se encuentra con que su autor fue un científico israelí llamado Eleazar Shafir, que justamente a través del neologismo emparentó la relación, en cuanto a las relaciones fisiopatológicas me refiero, entre la obesidad y la diabetes. Pero en realidad cuando uno empieza a profundizar, uno se da cuenta de que la trama es mucho más compleja, porque inmediatamente cuando entremos a indagar cómo son estos mecanismos, va a aparecer la dislipidemia aterogénica, va a aparecer la hipertensión arterial y obviamente todo el proceso de desarrollo de la placa arteriosclerótica. Entonces, en realidad, diabesity viene a ser, como decimos, la piedra angular de esta enfermedad cardiometabólica. Muy interesante el hecho de ver que la obesidad no siempre fue un problema ni sanitario ni médico, por lo menos que despertara el verdadero interés de los investigadores hasta aproximadamente el año 2000. Y a partir de ahí se acelera la producción científica al respecto, y como vemos en esta publicación del 2016, en 2 años que iban desde el 2013 al 2015, se habían publicado 13.000 artículos. Esto no hace ni más ni menos que expresar lo que ha sido la evolución del conocimiento en torno a esta entidad. Básicamente diferenciamos dos tipos de células relacionadas con la obesidad. La primera es el adipocito blanco, que lo que tiene es un fuerte contenido de triglicéridos y es un reservorio de nutrientes al cual apela el organismo cuando necesita energía. Por el otro lado, tenemos los adipocitos marrones, que forman parte de la grasa parda, con muchas mitocondrias y vacuolas, con una función totalmente distinta. No es un reservorio, es un termorregulador. Y sobre todo en los mamíferos tiene justamente la responsabilidad, de alguna manera, de brindarle muchas veces calor al organismo ante la falta de incorporación de energía. Básicamente el que forma parte de este enclave cardiometabólico es el adipocito blanco, que es sobre el que vamos a hacer hincapié y que tiene que ver con la obesidad visceral. Bien, habitualmente ingerimos alimentos. Esos alimentos comienzan a ser procesados en el aparato digestivo, y cuando llega el momento de ser absorbidos y pasar a las células intestinales, a los enterocitos,
acontece que ni los triglicéridos ni el colesterol están en condiciones de pasar al plasma sanguíneo en la condición en la cual se encuentran dentro de la célula intestinal, porque son insolubles. Entonces, ¿qué es lo que hace el enterocito? Arma un paquete para que puedan ser transportados hacia su lugar de destino. Ese paquete es el kilomicrón. Las lipoproteínas que se van a encargar de transportar las grasas tienen un núcleo de triglicéridos y ésteres de colesterol, que debe ser recubierto para poder verdaderamente ser transportados. Entonces vemos que en esa cobertura que van a tener los triglicéridos y el colesterol, van a estar, por ejemplo, fosfolípidos y apoproteínas, distintos tipos de apoproteínas que le van a dar identidad a las macromoléculas transportadoras. Estas apoproteínas van a ser claves en el reconocimiento de receptores a lo largo del tránsito por la vasculatura, y eso justamente, la relación con esos receptores es que se va a ir produciendo el metabolismo de estas macromoléculas. Tenemos las apolipoproteínas entonces que están participando, por un lado, en el transporte de los lípidos, facilitan el reconocimiento de los receptores y le dan una estructura en la cual el colesterol y los triglicéridos pueden ser transportados. Y como vemos, hay distintas familias de apoproteínas, cada una de ellas con diferentes características. Se conforman así las lipoproteínas. Vemos aquí en la columna de la izquierda, desde el kilomicrón, las VLDL, IDL, LDL, HDL y LPA. Todas nos resultan familiares. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? En primer lugar, que si bien el kilomicrón, como vemos aquí, es la de mayor tamaño, no es la de mayor densidad. La de mayor densidad seguramente las vamos a encontrar por el lado, por ejemplo, de las partículas más pequeñas, como pueden ser, por ejemplo, las LDL, HDL. Ahora, aún estas tienen distintas conformaciones. Vamos a ver que por un lado, por ejemplo, las LDL tienen un alto contenido de colesterol, al igual que la LPA. Y también tienen diferencias en cuanto a las principales apolipoproteínas. En el caso de las IDL, las LDL y la LPA, es la B100, que es una apolipoproteína profundamente aterogénica. Entonces empezamos a ver que las lipoproteínas pueden tener diferentes características en cuanto al tamaño, los kilomicrones las más grandes, en cuanto a la densidad, en cuanto al componente lipídico mayoritario, y también a las apolipoproteínas principales que conforman esas macromoléculas. Entonces, vemos que una vez que el enterocito empaqueta al colesterol y el triglicérido en el kilomicrón, lo vuelca al torrente sanguíneo. Y el 80% de esos triglicéridos están proviniendo, digamos, de la dieta. Por consiguiente, la dieta pasa a ser clave en regular la cantidad de triglicéridos que van a estar circulando. Y entonces tenemos que el kilomicrón empieza a transitar por los vasos y, como ven, tiene, dentro de las múltiples apolipoproteínas que tiene la ApoC2, que va a permitir el reconocimiento de la lipoproteína lipasa. Entonces, cuando pasa por la pared arterial, la lipoproteína lipasa se va a adherir a este kilomicrón y va a permitir que se provoque la lisis de los triglicéridos. Y entonces va a haber liberación entre esa molécula de glicerol y los ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos van a quedar libres, es decir, en el interior del enterocito se empaquetaron los triglicéridos en los kilomicrones. Una vez que empezaron a circular,
La lipoproteína lipasa se encarga de realizar la lisis de este triglicérido y libera los ácidos grasos en el torrente sanguíneo. Esos ácidos grasos, como vemos, que han sido de alguna manera liberados por esta lipoproteína lipasa, van a ser fuente de energía para las células del organismo. Entonces, el siguiente paso sería justamente el hecho de pasar a las células. Parte de esas células, cuando hay un exceso de alguna manera de estos elementos, son los adipocitos blancos. Entonces nosotros tenemos que los kilomicrones, como vimos, esos paquetes que se armaron en el enterocito empiezan a circular, se transforman en ácidos grasos libres por la acción de esta lipoproteína lipasa, y después esos ácidos grasos libres ingresan al adipocito. Una vez que están adentro del adipocito, son nuevamente resterificados y transformados en triglicéridos. En este proceso es lo que nosotros llamamos lipogénesis. Cuando el organismo necesita energía, manda las señales ¿para qué? Para que esos triglicéridos sean nuevamente hidrolizados y entonces se produce la liberación de ácidos grasos libres para que vayan, digamos, a las células a través de la acción de una lipasa sensible a hormonas. Este proceso de lipólisis tiene como fin el hecho de proveer energía para el organismo. Entonces acá tenemos graficado de qué manera esas grasas ya sea se van a acumular o el adipocito la va a brindar para que se pueda obtener energía. Ahora, ¿esta es toda la función del adipocito? No. El adipocito es un regulador de una serie de mediadores que pueden ser claves para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. ¿De qué manera? Por ejemplo, vamos a encontrar que puede producir un incremento del PAI-1, por consiguiente va a tener un efecto procoagulación, liberación de citoquinas, un efecto proinflamatorio, aumento del angiotensinógeno, una tendencia a un incremento de la tensión arterial, un aumento de la resistina va a tender a un aumento de la resistencia, digamos, a la insulina. Y así siguiendo. Entonces, los efectos a través de estos mediadores pueden llegar a impactar en distintos órganos. En la medida en que estos adipocitos están en un punto de equilibrio, está todo fantástico, porque el organismo tiene la forma de ir regulando la acción que justamente estos adipocitos van a tener. El problema es cuando hay un exceso de grasa visceral, exceso de adipocitos, y entonces se ponen en marcha ciertos mecanismos que indefectiblemente van a conducir ¿a qué? Al desarrollo de la enfermedad coronaria. Entonces vemos que el fuerte estímulo brindado por la liberación, por ejemplo, de citoquinas, va a llevar que a nivel de los vasos se provoque la disfunción endotelial, que penetren partículas de LDL que se van a oxidar y van a ser reconocidas como extrañas, van a haber un reclutamiento de leucocitos, los macrófagos van a ingresar y entonces van a fagocitarse el LDL y va a haber una migración de células musculares lisas desde la media. Entonces, este proceso de aceleración de la arteriosclerosis a nivel arterial se va a ver acompañado de otro proceso. ¿Por qué? Porque esas mismas citoquinas lo que van a hacer es estimular al hígado para la producción de reactantes de fase aguda. Esos reactantes de fase aguda son incremento del fibrinógeno y un incremento del activador de plasminógeno. Todo esto va a terminar con un aumento de la coagulabilidad. Vamos a la pared del vaso. Tenemos aquí la luz del vaso, se provoca la disfunción endotelial que permite los depósitos de LDL en la íntima. La LDL se oxida, inmediatamente comienzan a expresarse en la superficie del endotelio moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión van a permitir que los leucocitos por diapédesis penetren en la pared de la arteria,
esos leucocitos se van a transformar en macrófagos, los macrófagos van a empezar a fagocitar la LDL oxidada, van a transformarse en células espumosas y la acumulación de estas células espumosas va a dar lugar a la formación de la placa. Entonces, en un proceso de obesidad visceral está acelerado por un lado el desarrollo de la placa, como acabamos de ver, y por otro lado se genera un estado procoagulante. Nosotros tenemos que entonces estos adipocitos maduros pueden liberar resistina, que lo que hace, como es lógico, incrementar la resistencia a la insulina y tiene un papel importante en el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque justamente regula la molécula 1 de adhesión intracelular y la molécula de adhesión vascular. Y también una citoquina que es la CCL2, que todo esto son responsables del reclutamiento por vías quimiotácticas de leucocitos, y entonces el proceso inflamatorio se agudiza. Como contrapartida, los adipocitos también podrían estar liberando adiponectina, que balancea un poco el efecto deleterio que acabamos de ver de la resistina. La adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, pero fundamentalmente lo que hace es favorecer la oxidación de ácidos grasos y la entrada de glucosa a los tejidos y disminuir estos fenómenos que habíamos hablado de incorporación de leucocitos en la zona inflamatoria. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay una obesidad visceral, se provoca un desequilibrio y hay una disminución en la liberación de la adiponectina. Es decir, los elementos mediadores que llevan a procesos deleterios se incrementan y aquellos que tienen efectos protectores disminuyen. Paralelamente, como vimos en la circulación, hay una serie de lipoproteínas que están transportando elementos y es necesario empezar a metabolizarlos. Entonces, en la superficie del hígado hay receptores de LDL que van a captar la LDL circulante. Seguramente más adelante en el curso se hará mención a que justamente hay una proteína que se encarga de regular el hecho de que haya más o menos receptores, que es la PCSK9, y que tiene implicancias desde el punto de vista terapéutico. Lo cierto es que estos receptores captarán la LDL y permitirá que la LDL sea metabolizada a nivel, digamos, hepático. Entonces, vamos a tener que en un transporte reverso hay elementos que van sobrando a nivel de los tejidos, que van a ser transportados por HDL, todo esto se va a llevar de alguna manera, digamos, al hígado, que va a ser el que se va a encargar de procesar, liberará parte en forma de VLDL y otra parte irá nuevamente al intestino a través de los ácidos biliares. Existe un intercambio del colesterol esterificado y triglicéridos entre las lipoproteínas con ApoA y las lipoproteínas con ApoB. Entonces, en este caso, el HDL les va a ir cediendo colesterol esterificado a estas lipoproteínas, que son las que en definitiva son aterogénicas, y al mismo tiempo estas le van a ceder triglicéridos, en este caso el HDL, mediante la proteína transportadora de colesterol esterificado. Entonces vamos a tener un sinnúmero de lipoproteínas que van a estar circulando y en un fenómeno dinámico podrán incrementarse unas u otras en función de una serie de variables. Algunas condicionantes pueden ser genéticas, otras van a tener que ver fundamentalmente con el tema de alimentación. Entonces, dentro de estas lipoproteínas que están circulando, tenemos una que siempre la hemos caracterizado como muy heterogénica, que en este caso, como pueden ver, es la LPA. ¿Y por qué es tan heterogénica? Por un lado, porque tiene una ApoB100 igual
que en el caso de la LDL. Pero además tiene una estructura que es similar a el plasminógeno y a la plasmina, que tienen efectos fibrinolíticos, y compite con ellas sin tener ese efecto. Por eso, no solamente es proaterogénica, sino que además es protrombótica. La LPA termina siendo entonces un elemento de mucho cuidado cuando uno tiene que valorar riesgo. En este contexto, tenemos entonces que las dislipidemias en los pacientes obesos, diabéticos y con otros elementos que entran en juego en el síndrome metabólico, es una dislipidemia diferente de la que pueden presentar individuos sin síndrome metabólico. Vamos a encontrar que la diferencia mayor está justamente en partículas de LDL pequeñas y densas con una gran poder aterogénico. Este es un gráfico de Alberto Lorenzati, que está en el libro de cardiometabolismo justamente, que es muy esclarecedor. Nosotros tenemos dos sueros, tenemos uno de un paciente que no tiene síndrome metabólico y otro que sí lo tiene. El informe bioquímico nos dice que tienen la misma concentración de LDL, 140 miligramos por decilitro. Sin embargo, las partículas de LDL son mayores, de mayor tamaño, en el individuo que no tiene síndrome metabólico, y en el que sí lo tiene son de menor tamaño. El menor tamaño tiene varias cuestiones. Una, en sí, lo del tamaño para poder penetrar en la pared de la arteria, pero por el otro lado, una mayor cantidad de ApoB significa, y esa mayor cantidad de ApoB es lo que termina definiendo el mayor poder aterogénico que tiene la dislipidemia en el paciente con síndrome metabólico de aquel que no lo tiene. Paralelamente a lo que estamos viendo, la obesidad visceral empezó a generar una serie de desórdenes, como vimos, la mayor producción de resistina y la disminución de la adiponectina va a llevar inexorablemente a una perturbación de la sensibilidad a la insulina. ¿Y eso entonces qué genera? Bueno, vemos en el gráfico de abajo que lo que genera inicialmente es, por un lado, el aumento de la insulinoresistencia, hace que las células beta tengan que empezar a liberar mayor cantidad de insulina. Desde el punto de vista bioquímico, en el gráfico de arriba, vemos que no hay alteraciones ni de la glucemia postprandial ni de la glucemia en ayunas. ¿Y esto qué intervalo de tiempo puede llegar a significar un proceso de estas características en el cual va aumentando la insulinoresistencia, pero no tenemos evidencia bioquímica? Y pueden llegar a pasar 10 años. Es decir, que los pacientes obesos con aumento del perímetro de cintura, que nosotros vemos en el consultorio, y que tienen glucemias normales o curvas de tolerancia a la glucosa normal, no significa que sean normales. Es decir, desde el punto de vista fisiopatológico, ya se comenzó a poner en evidencia un proceso que inexorablemente lleva al deterioro cardiovascular. Ahora, hay un momento en el cual las células beta ya se comienzan a agotar, la secreción de insulina empieza a disminuir y vemos que el paciente, en primera instancia, puede llegar a presentar una glucemia postprandial y después ya empezar a mostrar la glucemia alterada, digamos, en ayunas. Entonces, bueno, vemos que este es un proceso que puede llevar años, y uno dice, bueno, en definitiva, quizás el secreto sea hacer un diagnóstico precoz de la diabetes, que la podamos tomar apenas se manifiesta bioquímicamente hablando, para iniciar el tratamiento de nuestro paciente. Pero sería una visión errónea, porque en esta etapa ya hay daño vascular. Estudios básicos lo que hacen es ver el volumen de lípidos que tienen placas
de pacientes que son normoglucémicos con aquellos que son intolerantes con los que son diabéticos. Y uno ve que tanto los intolerantes como los diabéticos tienen un volumen lipídico significativamente mayor que los normoglucémicos. Cuando vamos a ver el espesor de la capa fibrosa que recubre al ateroma, vemos que el espesor suele ser mayor en los individuos normoglucémicos que en los intolerantes o en los diabéticos. Y si nosotros dividimos por tercilos de acuerdo a una variable que es el OMA, una variable que indica insulinoresistencia, vemos que aquellos que están en el tercilos superiores son los que mayor concentración lipídica presentan. Es decir, que en la etapa previa al diagnóstico de una diabetes ya se ponen en marcha mecanismos por los cuales las placas comienzan a transformarse en más vulnerables, mayor contenido lipídico y menor cubierta fibrosa. Para ir ya cerrando las cuestiones fisiopatológicas, hacemos hincapié ahora en que también se ponen en marcha, como vimos, por distintas vías, mecanismos que conducen a la hipertensión arterial, ya sea a través de los efectos que la insulina tiene, sobre todo activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o a través de la hiperglucemia, que activa el mismo mecanismo. A través de la insulina tenemos una activación del sistema nervioso simpático. Entonces, todo esto conduce a la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es uno de los indicadores, marcadores de mortalidad en pacientes diabéticos. Esta es una valoración que hicimos hace varios años atrás y la publicamos en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, sobre pacientes diabéticos insulinizados en la provincia de Buenos Aires, en el programa PRODIABA, un programa que tiene 60.000 pacientes bajo seguimiento, y acá lo que se hacía era una valoración en cuanto a indicadores de mortalidad, y justamente la tensión arterial al ingreso al programa por encima de 140/90, o la antecedente de estar recibiendo medicación, tener el diagnóstico de hipertensión arterial, estaban dentro de los principales indicadores que eran altamente significativos. Así que la hipertensión arterial tiene una importante vinculación con la diabetes, porque el desarrollo de diabetes tipo 2 es 2,5 veces mayor en hipertensos que en normotensos, y el desarrollo de hipertensión arterial es de 2 a 3 veces mayor en diabéticos que en pacientes no diabéticos. Existe un interés creciente por la apnea obstructiva del sueño y su vinculación con la obesidad y con la enfermedad cardiovascular. Ya demostramos que la obesidad tiene implicancias importantes en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, que se potencian en los individuos con apnea obstructiva del sueño por diferentes mecanismos. Vemos aquí el correlato entre lo que significa la hipoxia intermitente, la activación simpática, los efectos proinflamatorios, la disfunción endotelial, por ejemplo. En definitiva, la disnea obstructiva del sueño lo que hace es catalizar muchos procesos que ya se pusieron en marcha por esta relación entre obesidad y enfermedad cardiovascular, pero que pueden llegar a acelerar la evolución clínica de la enfermedad. Por eso es tan importante en los pacientes que tienen obesidad el hecho de definir también si existe o no este tipo de trastorno. Un dato interesante, y si quieren tómenlo como un dato simplemente de color, es este metaanálisis, que lo que hace es tratar de valorar cuánto impacto
tiene en un paciente obeso o en una población de pacientes obesos el hecho de que estén entrenados o no entrenados. Entonces, vemos que el metaanálisis nos muestra cuál es el comportamiento de los pacientes obesos, pero que no tienen ningún grado de entrenamiento, y vemos que se ubican claramente a favor de aumentar la mortalidad. Pero cuando el paciente está entrenado, vemos que el impacto de mortalidad es menor y que en algunos de los ensayos valorados no era mayor que los individuos de peso normal entrenados. Entonces, bueno, es importante el hecho de ver que muchas de estas cuestiones que planteamos desde el punto de vista fisiopatológico pueden encontrar cierto grado de reversión a través de modificaciones del estilo de vida. Vamos a ver ahora en las próximas clases del curso el impacto de los fármacos. Nadie los discute, y que los fármacos van a ser necesarios, ya sea para el manejo de la hipertensión arterial, la diabetes, los antiagregantes, las estatinas, pero también es crucial el hecho de, aún en un paciente obeso, que quizás por más que lo pongamos bajo regla de alimentación sana y actividad física, logra bajar un 7-8% de su peso corporal, pero sigue en el rango de obesidad, ver que si lo podemos mantener en programas de actividad física, seguramente vamos a lograr revertir muchos de los fenómenos fisiopatológicos. Y después el hecho de identificar el tema del paciente obeso que es metabólicamente sano, y que también lo tenemos que ir a buscar. Y entonces, básicamente muchas veces vamos a ver que este es el individuo que justamente hace actividad física, que los valores de adiponectina no caen, sino que tienden a subir, que los marcadores inflamatorios no están presentes, que es un paciente que por ahí está manteniendo un perímetro de cintura que no es tan importante y que lo tenemos medianamente controlado, y capaz que hay más masa muscular de por medio. Es decir, es importante identificar a estos pacientes para no generarles una falsa alarma, y todo lo contrario, generarles un estímulo para que sigan evolucionando favorablemente en el control de su enfermedad. Cierro con dos imágenes, un poco para dejarles un mensaje. En el 2011 las Naciones Unidas hicieron un llamado a la reflexión en torno a la importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo, y esto obligó a que después la Organización Mundial de la Salud lanzara un programa que se llama 25 por 25, de reducir el 25% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles, como enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias para el año 2025. Y cuando pone los objetivos, que son en este caso 9, se los propone a los países, cuando habla de diabetes y obesidad dice 0 incremento. ¿Por qué? Porque venimos en curva de ascenso, o sea que hoy lo que pretendemos no es disminuir la carga de diabetes y obesidad en el mundo, sino detener de alguna manera el crecimiento, y para eso es necesario el hecho de ponernos a pensar en estrategias para la contención de la diabetes. Bueno, para mí ha sido un placer compartir este espacio, digamos, de reflexión, y seguramente rico en lo que va a venir después, cuando podamos participar en el chat con los interrogantes que ustedes puedan tener. Les auguro un buen curso.